¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta el seminario virtual Nuevos sujetos designados como agentes de retención del régimen de retenciones del IGB. Este es un seminario de 4 horas, de 6 a 10 de la noche. Está con nosotros en plataforma el doctor Fernando Efio Pereda, actual director de la revista Actualidad Empresarial, como también el doctor Mario Alba Mateusi, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En estos momentos, en esta primera parte de este seminario, tenemos en plataforma al doctor Fernando Efio. Doctor Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión del día de hoy. Listo, muchas gracias Edu por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Espero que me estén escuchando perfectamente. ¿Sí? ¿Me confirman por favor el audio? Que todo está... Listo, muchas gracias nuevamente. Bueno, muy buenas tardes con todos los participantes. Hoy día vamos a tener el gusto de compartir muchas ideas acerca del régimen de retenciones del IGB. Este es un régimen que viene desde el año 2002 con la resolución de superintendencia número 037-2002 de SUNAT. ¿Por qué traemos a colación este régimen? Porque el 10 de septiembre último, hace casi un mes, se publicó la resolución de superintendencia número 186/2023 de SUNAT, que incluyó diversos sujetos, diversos contribuyentes, como agentes de retención del IGB, como agentes de retención de este régimen. Y además excluyó a otros tantos, ¿no? Quizás el número de sujetos incluidos pues es de cierta forma importante, y eso hizo que nosotros propusiéramos este tema para desarrollar, ¿no? Vamos a tratar de conversar un poco cómo es que funciona este régimen, cuáles son sus principales alcances. Vamos a ver también una parte contable que corresponda. Eso es, digamos, lo vamos a desarrollar durante las 2 primeras horas. En las 2 horas siguientes, el doctor Mario Alba desarrollará los aspectos vinculados a los comprobantes de retención electrónicos, desarrollará el tema vinculado con las compensaciones que pueden realizarse, con las aplicaciones de las retenciones, devoluciones también, ¿no? Además, analizará algunos informes de SUNAT que la Administración Tributaria emitió en su debido momento vinculados con este régimen. Entonces, en resumen, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero sus consultas, espero que todo lo que estemos desarrollando pues les sea de ayuda, y vamos a empezar. Vamos a empezar nuestro tema. Sí. Acá está. Correcto. Fíjense, el 10 de septiembre último, como les comenté al inicio, se publicó la resolución de superintendencia número 186/2023 de SUNAT. Esta resolución tuvo por objetivo designar y a la vez excluir a diversos sujetos como agentes de retención del IGB. Ese era el objetivo fundamental. Por un lado, designó a un grupo de sujetos, de contribuyentes como agentes de retención, con todas las obligaciones que eso genera, y por otro lado, en el artículo 3 de esta resolución, excluyó a diversos sujetos que hasta ese momento tenían la calidad de agentes de retención, y a partir del 1 de octubre del año 2023, fecha de entrada en vigencia de esta resolución, ya no iban a ser agentes de retención. Entonces, eso es lo que estableció la resolución 186/2023 de SUNAT. Lo que vamos a ver a continuación es todos los detalles de este régimen. Cómo es que funciona, cuál es el porcentaje a retener, que seguro ya todos ustedes saben, el momento a partir del cual ustedes deben retener, las obligaciones formales que deben considerar, cuándo deben retener y cuándo no están obligados a retener.
¿no? Hay ciertas operaciones excluidas de este régimen. Entonces, todo eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, partiendo de esta resolución 186-2023, vamos a empezar señalando que la normativa tributaria que regula este régimen está compuesta por varias normas. Quizás vamos a empezar por el Decreto Supremo 133-2013 de Economía y Finanzas, que es el TUO, Texto Único Ordenado del Código Tributario, en cuyo artículo 10, en la pantalla, se establece, entre otras cosas, que, si ustedes revisan el último párrafo, que la administración tributaria tiene la facultad de designar a sujetos como agentes de retención del IGB, ¿no? Siempre y cuando se encuentren en disposición para efectuar la retención de esos tributos. También se le da la facultad de designar agentes de percepción, pero digamos, hubo una discusión hace algunos años, hace bastantes años, y a la fecha la administración tributaria no tiene esa facultad, ¿no? Pero agente de retención sí, por lo menos en tanto no haya una discusión por parte del Tribunal Constitucional, tiene a la fecha la administración. Y es en base a esta facultad que emitió la resolución que vimos hace un momento. Como una segunda norma, podemos hacer referencia a la ley del IGB, al texto único ordenado de la ley del IGB, en cuyo artículo 10, inciso C, también se hace referencia a los agentes de retención de este impuesto o de este régimen. Una tercera norma es ya la ley 28053, que es una ley específica, viene desde el gobierno de Toledo ya en el año 2003, y que establece disposiciones para que el sistema tributario acepte que ciertos sujetos sean agentes de retención o de percepción. Es en base a esta ley que se comenzaron a desarrollar todos los regímenes de pagos adelantados del IGB. Podemos hacer mención no solo al régimen de retenciones, sino también al régimen de percepciones y al sistema de detracciones. Entonces, aquí empieza todo. Finalmente, como les comentaba, el 19 de abril del año 2002, se emitió la resolución de superintendencia número 037-2002, que estableció, que aprobó el régimen de retenciones del IGB aplicable a los proveedores, el cual se mantiene vigente hasta el día de hoy. Esta resolución, si bien es cierto, ha sufrido varias modificaciones, pero en su esencia, en su contenido principal, se mantiene a la fecha. Una resolución modificatoria a la resolución 037-2002 de SUNAT, que emitió la Administración Tributaria, fue aquella emitida o publicada el 31 de enero del año 2014. Es decir, la resolución 033-2014 de SUNAT. La importancia de esta resolución es que rebajó la tasa de retención del IGB, ¿no? Entonces, a partir de esta fecha, o de esa fecha en adelante, hasta el día de hoy, la tasa de retención es del 3%. Antes era un porcentaje mayor. Y finalmente está la norma que hicimos referencia al inicio, la resolución 186-2023 de SUNAT, que incluyó y excluyó a diversos sujetos como agentes de retención del IGB. Entonces, es en base a esta normativa que vamos a desarrollar nuestro tema. ¿Qué cosa se entiende por el régimen de retenciones del IGB aplicable a proveedores? Esa es la denominación específica, ¿no? Régimen de retenciones del IGB aplicable a los proveedores. Ahora que vamos a ver la definición, vamos a comentar la definición, se van a dar cuenta de que este nombre calza perfectamente. Aun cuando ninguna normativa hace una definición, nosotros hemos realizado una definición que se acerca bastante, pues, a lo que verdaderamente consiste este régimen. Entonces, podríamos decir de que es un sistema por el cual los sujetos designados por la SUNAT como agentes de retención deberán retener parte del IGB que les es trasladado por sus proveedores. ¿Cuál es esa parte? 3% del importe de la operación, para por su posterior entrega al fisco según la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias que les corresponden. Nuevamente, es un sistema por el cual aquel sujeto designado como agente de retención por la SUNAT tiene la obligación
cada vez que compre, cada vez que realice operaciones grabadas con el IGB y recibe una factura de por medio, en vez de pagarle el 100% de la operación al proveedor, este agente de retención, este cliente que es designado agente de retención, le va a descontar un 3%, se va a quedar al momento de pagarle con un 3% y solamente le va a pagar al proveedor el 97% restante. Con ese 3% que se queda, le va a declarar y pagar directamente a la SUNAT. Y eso le va a servir al proveedor, ese monto, ese 3% que le está reteniendo, le va a servir al proveedor para que pueda deducir del IGB que debe pagar en sus operaciones posteriores, ¿no? Y eso es lo que también se señala en el segundo párrafo de esta definición. El proveedor podrá deducir los montos que se le hubieran retenido contra el IGB que le corresponda pagar por sus operaciones de ventas siguientes, posteriores. Entonces, si hacemos un resumen de esta definición, podríamos decir que en este sistema participan un agente de retención que ha sido designado por la SUNAT, participa el proveedor, ¿no? Ese agente de retención, una precisión, es un cliente de un proveedor, ¿no? Está comprando algo, está recibiendo un servicio, ¿no? Pero a la vez tiene la calidad de agente de retención porque ha sido designado como tal por la SUNAT. Luego está el proveedor, que es el que vende bienes o presta servicios. Y por otro lado está la SUNAT. Entonces, fundamentalmente son esos tres sujetos los que participan en este régimen. Cuando el cliente que ha sido designado como agente de retención le compra bienes o contrata servicios a un proveedor o a un prestador de servicios, entonces el prestador de servicios o el vendedor de los bienes le va a facturar al agente de retención, le va a facturar a su cliente, ¿no? 100 soles de base imponible, 18 de IGB, total 118. Ese cliente que es designado agente de retención no le va a pagar los 118, ¿no? Al tener la calidad de agente de retención, tiene la obligación de retenerle el 3% de ese importe total de la operación, que es el monto total que aparece en el comprobante de pago. Entonces, de los 118 calculará el 3%, que son como 35 soles aproximadamente, y ese dinero queda en sus manos temporalmente. ¿Perfecto? Y le pagará la diferencia, no sé, pues será 80 y tantos soles aproximadamente. Bueno, le paga al proveedor y él se queda con el 3%. Luego de lo cual, cuando tenga la oportunidad de presentar su declaración jurada mensual del periodo en que hizo la retención, en ese momento, a través del formulario virtual 626, el declara fácil 626, en ese formulario declara y paga el monto que le ha retenido a sus proveedores y le abona el dinero retenido a la SUNAT. Entonces, así es como funciona el régimen. Pero adicionalmente a eso, no es que el proveedor pierda ese 3%. Ese 3% que le retuvieron, que el agente de retención le retuvo, no es que lo pierda, sino que el proveedor cuando presente su declaración jurada mensual, digamos el formulario 621, va a declarar su IGB de ventas menos el crédito fiscal y le resultará seguro un IGB por pagar. Entonces, contra ese IGB por pagar, le podrá deducir la retención que le hizo su proveedor, o su cliente, perdón, ¿no? Y pagará la diferencia. Es así como funciona. Todo lo que hemos señalado lo podemos expresar en el siguiente cuadro. Como se dan cuenta, acá está el proveedor, el cliente que ha sido designado como agente de retención y aquí está la SUNAT. El proveedor le vende bienes al cliente o le presta servicios o quizás le vende un inmueble o quizás realiza un contrato de construcción a favor de ese cliente que ha sido designado, vuelvo a repetir, como agente de retención. Luego, el cliente cancela el 97% de la operación al proveedor. ¿Por qué? Porque debe retenerle el 3%. Le cancela el 97% y por el 3% de retención que le hizo, le va a emitir un comprobante de retención.
que luego vamos a hablar acerca de este documento. Siendo así, cuando este cliente deba declarar y pagar sus tributos del mes en que hizo la retención, tendrá que consignar en el formulario virtual 626, ahora es Declarar Fácil, tendrá que consignar, aunque ya todo es automático ahora, tendrá que presentar este formulario y declarar y pagar todas las retenciones que hizo este agente de retención durante el mes. Entonces, declara y paga ante SUNAT y con eso cumple su obligación. Es así de sencillo como opera el régimen de retenciones del IGB. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Esto resulta muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la resolución 037-2002 de SUNAT establece que el régimen de retenciones del IGB solamente se aplica para operaciones grabadas con este impuesto. Es decir, tratándose de operaciones no grabadas con el IGB, no es de aplicación el régimen de retenciones, independientemente del importe o del momento de la operación. Entonces, solamente tratándose de prestación de servicios grabados con el IGB, tratándose de la primera venta de inmuebles, toda por los constructores de los inmuebles grabada con el IGB. La venta de inmuebles grabada con el IGB. Contrato de construcción grabada con el IGB. Solamente. Doctor Fernando, le estamos escuchando lejos, doctor. Se le escucha muy lejos. A ver, voy a intentar mover acá un poquito, pero un momento, por favor. ¿Está mejor? A ver, confírmeme, por favor. Ahora sí, doctor, acércate un poco solamente a la laptop, doctor. Yo creo que de esa manera sí se mejora. Cuando se aleja un poquito es donde sale el problema. Ya, listo. Ahora creo que está mejor, ¿cierto? Sí, doctor. La webcam, doctor, ahora hay que bajarlo, hay que subirlo en todo caso. A ver, ahí. Ahí, O sea doctor. que esta computadora es un poquito especial porque la cámara la tiene en la parte inferior. Ay, 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 ay. Ya, doctor. Ahí tenemos el fondo de la luz, doctor, que le está cubriendo el rostro. A ver, voy a apagar la luz entonces. ¿Está bien? ¿Está mejor así? Ahora sí, doctor, está mucho mejor. Ok. Bien, continuamos, doctor. Continuamos, Edu. Les comentaba que este régimen de retenciones del IGB solamente es de aplicación para personas grabadas con el IGB. Nada más. Cuando ustedes estén ante una operación exonerada del IGB o inafecta de este impuesto, en esos casos no es de aplicación el régimen de retenciones del IGB. Ejemplos. Si el día de hoy compré una computadora, se me ocurre, por 1.000 soles más IGB 180, total 1.180, si yo soy agente de retención, yo le hago la retención antes de pagarle. Claro, es una operación grabada con el IGB, estoy comprando bienes muebles. Lo mismo sucedería si es que contrato un servicio. Hoy día, voy a una, a ver, se me ocurre, alguna tienda, alguna empresa que preste servicios de mantenimiento y reparación. Olvidamos un poquito el sistema de tracciones que lo vamos a ver más adelante. Entonces, si me facturan por 1.000, más que el IGB 180, total 1.180, yo cumplo con debo retener, porque es una operación de servicios grabada con el IGB. Lo mismo sucedería con la primera venta de inmuebles grabada con el IGB o los contratos de construcción grabados con el IGB. Pero ¿cuándo no operaría este régimen? Por ejemplo, cuando ustedes compren bienes en la zona de Amazonía o contraten servicios en esa zona o adquieran inmuebles en primera venta efectuada por los constructores en esa zona de Amazonía o contraten alguna actividad de construcción igualmente en la zona de Amazonía. Ustedes saben que en esa zona los sujetos ubicados en la zona de Amazonía tienen una exoneración. Por tanto, yo no voy a poder aplicar la retención en esos casos. No corresponde, ¿no? Porque se tratan de operaciones exoneradas. Lo mismo, ¿qué sucede
¿Qué sucede si es que compro libros? Hoy día voy a una librería y compro libros que están exonerados con el IGB, exoneración que ya está por terminar, ¿no? Y el Congreso debe tener la obligación de ampliarla. Bueno, compro 10.000 soles de libros. Me emiten la factura correspondiente sin IGB, total 10.000 soles. Ese es el total de la factura. Yo no podría hacer retención alguna ahí. ¿Por qué? Porque la operación no se grava con el IGB. Entonces creo que a estas alturas queda clara la idea de que este régimen solamente es de aplicación respecto de operaciones grabadas con el IGB. Cuando estemos ante operaciones exoneradas o inafectas, no es de aplicación este régimen, ¿no? Y solamente resulta de aplicación a estas actividades que estamos viendo en pantalla. Prestación de servicios, primera venta de inmuebles, venta de bienes muebles y contrato de construcción. Lo que significa que, por ejemplo, si una empresa tiene que pagar el IGB por utilización de servicios, en esos casos no resulta de aplicación el régimen de retenciones del IGB. Si una empresa importa bienes, ¿no? Y esos bienes pasan por aduanas, tampoco tiene la obligación de aplicar el régimen de retenciones del IGB. Si una empresa emite liquidaciones de compra, tampoco tiene la obligación de realizar la retención del IGB del 3%. O, finalmente, cuando emitan liquidaciones de adjudicación. En todos estos supuestos, no resulta de aplicación el régimen de retenciones del IGB. Hay una exclusión expresa prevista en la resolución 037-2002 de SUNAT, ¿no? Entonces, la primera idea es que este régimen se aplica solo para operaciones grabadas con el IGB. En ese sentido, cualquier operación exonerada o inafecta, respecto de ella, no resulta de aplicación al régimen. Y el segundo concepto que deberíamos considerar es que, tratándose de estas operaciones, estamos observando utilización de servicios, importación de bienes, liquidaciones de compra y póliza de adjudicación, no resulta de aplicación tampoco a este régimen. ¿Ok? Entonces, ya tenemos claro cuáles son las operaciones respecto a las cuales debemos hacer la retención y cuáles son las operaciones respecto de las cuales no debemos hacer retención alguna. ¿Ok? Eso es lo que señala, como les comenté, la resolución 037-2002 de SUNAT. Dice, el régimen de retención exclusivamente en operaciones grabadas con el IGB, por lo que no es de aplicación a las operaciones que están exoneradas o inafectas de este impuesto. Entonces, eso es lo que deben tener muy claro, sobre todo aquellos sujetos, aquellos contribuyentes que recién han sido designados, ¿no? Porque puede generar cierta confusión al momento de contratar con los proveedores. Entonces, solamente respecto de operaciones grabadas con IGB y en tanto se trate de venta de bienes muebles, prestación de servicios, primera venta de inmuebles y contrato de construcción. Esas son las únicas operaciones respecto a las cuales se aplica el régimen de retenciones del IGB. Tal como lo hemos dicho, ¿no? Lo volvemos a repetir aquí, la designación de los agentes de retención, así como la exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante resolución de superintendencia de SUNAT. En ese caso, los sujetos designados como agentes de retención actuarán o dejarán de actuar como tales, según sea el caso, a partir del momento indicado en dicha resolución. Si ustedes observan, vamos a retroceder un poquito, en la resolución 186-2023 de SUNAT, se señala en la única disposición complementaria final que la presente resolución entre en vigencia a partir del 1 de octubre del 2023, lo cual significa que aquellos sujetos que han sido designados como agentes de retención actuarán como tales a partir del 1 de octubre del 2023. Y aquellos sujetos que han sido excluidos igualmente dejarán de ser agentes de retención desde el 1 de octubre del año 2023, lo que significa que hasta el 30 de septiembre, por lo menos, tendrán que retener todo lo que cancelen, ¿no? En tanto estén dentro del régimen de retención. Ok. Un aspecto importante que muchas veces nos olvidamos es el tratamiento de las notas de débito y notas de crédito. O sea, cuando una empresa, cuando un proveedor emite su factura, esta factura puede sufrir modificaciones, ya sea
por un ajuste en el precio, hacia arriba o hacia abajo, o por una devolución